Hola, buenas noches. Estamos llegando a la recta final de las jornadas de Almería y por un lado estamos súper contentos por lo bien que nos trata Almería siempre, por la respuesta del público a los actos que organizamos y eso pues es una satisfacción para los organizadores, ¿no? Pero siempre tenemos el último día, sobre todo, un poco nostalgia de que esto se nos acaba, porque nos lo pasamos muy bien, por eso estamos nostálgicos, y que ya pues hasta dentro de otro año, en el mejor de los casos, no volvemos a hacer otras jornadas astronómicas en Almería. Así que es un sentimiento un poco dual, ¿no? Por un lado muy contentos por cómo está saliendo y ha salido todo, y por otro lado pues un poco apesadumbrados y va en serio de irnos de Almería, que nos ha tratado muy bien. Hoy, como todos los años, John Beckman, que es el responsable científico de las jornadas, va a dar su conferencia, que se llama Nace una estrella. La verdad es que John, pues, aquí en Almería ya necesita pocas presentaciones, porque he visto muchas caras conocidas de otros años, con lo cual pues muchos ya saben su currículum de sobra, y además él me ha pedido que no hable de su currículum. De todos modos le he dicho que por lo menos 3 cosas tengo que contar para si hay alguien que todavía no le conoce aquí, ¿no? Lleva ya más de 20 años en el IAC, donde trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias como profesor de investigación. La especialidad de John es la cosmología observacional y en concreto la evolución y la estructura de las galaxias. Es lo que él más trabaja y es más especialista. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales aquí en España. Él está muy orgulloso de que entre sus alumnos hay 3 que son ya catedráticos de universidad, y eso a él le llena de mucha satisfacción. Y bueno, es autor de numerosísimos artículos en revistas especializadas y un largo etcétera que no voy a contar porque luego me va a regañar. Así que, sin más, a quien queréis escuchar es a él y no a mí, os doy las gracias por la acogida que dais a estas jornadas. Y nada, recordaros que esta noche tenemos el fin de fiesta en Retamar con la agrupación astronómica Orión. Parece que las nubes se están yendo un poco, no sé lo que podremos ver, pero en cualquier caso seguro que lo vamos a pasar bien. Así que, sin más, le dejo la palabra al profesor John Beckman. Pues muchas gracias, Pedro, por tus palabras muy amables, y tengo que dar las gracias a todos los de Almería que nos han invitado y que están apoyando a nosotros en esta aventura, de cierta forma, de divulgar la astronomía aquí, la Asociación Orión, el Ayuntamiento, y K2000, que ha tomado la dirección práctica de todo, y en concreto a Ricardo y a Pedro, que han trabajado mucho, y Pedro especialmente mucho, en la organización práctica que ha hecho posible todo eso. Y estoy muy contento de estar aquí, en lo que para mí ha llegado a ser casi una romería a Almería todos los años, porque uno obviamente coge mucho placer si se encuentra en un ambiente tan amable, tan acogedor y tan abierto a todo lo que es la aventura de la astronomía, que es, después de todo, la curiosidad humana de conocer su entorno hecho muy grande, un entorno en el sitio más amplio de la palabra. Pues voy a hablar del nacimiento de las estrellas. Nace una estrella, utilicé el título porque es un título de una película
creo que de Barbra Streisand, si no me equivoco. Pero de todas formas es un título que voy a describir la experiencia de las estrellas antes, durante y después del parto. Y voy a explicar, en primer lugar, por qué cómo sabemos que las estrellas tienen que nacer. Obviamente se tienen que formar de una forma u otra, pero ¿cómo sabemos que las estrellas están naciendo continuamente? Que sí, lo sabemos. Y hay algunos argumentos muy sencillos que vale la pena discutir antes de mostrar zonas de formación estelar. La razón principal es que entendemos cómo funcionan las estrellas, cómo producen su energía producen sus interiores mediante procesos de fusión nuclear, básicamente hidrógeno convirtiéndose en helio en el centro de la estrella, emitiendo energía en gran cantidad. Y sabemos que el ritmo de producción de la energía se puede medir porque se puede medir la luminosidad de la estrella, la potencia en vatios. Se puede medir cuánto emite el Sol, por ejemplo, cuánto emite otra estrella. Y de producción de energía, eso es medible en cada estrella, sabiendo su distancia de nosotros y la cantidad de luz que recibimos de ella. Entonces es realmente fácil calcular su luminosidad. Es un cálculo fundamental en toda la astronomía moderna. No he explicado cómo sabemos la distancia, pero eso no sirve para esta charla, sirve para una semana de charlas. Pero bueno, suponiendo que sabemos la distancia, podemos saber su potencia en vatios. Y también sabemos cuántos vatios se produce la fusión de átomos de hidrógeno a un átomo de helio. Y también sabemos la masa de una estrella. Sabemos la masa del Sol. Estamos siempre hablando, por ejemplo, hablando de los púlsares. Profesor Taylor nombró la masa de un púlsar de 1,4 veces la masa del Sol. Hay estrellas que tienen 10 veces la masa del Sol, hasta quizás 100, un límite muy superior a la masa de una estrella. Entonces sabemos su energía que produce por segundo y su masa y la cantidad de energía disponible por unidad de su masa, por cada 4 átomos de hidrógeno. Y con eso podemos calcular su vida, o sea, cuánto va a durar produciendo su energía. Como el Sol, por ejemplo, tiene una vida muy larga, que es similar a la vida del universo actual, medida en miles de millones de años, como 7, 8. Y sabemos que todavía tiene más de 4.000 millones de años de vida. Eso implica que no tenemos que preocuparnos si el Sol se va a extinguir mañana, porque sabemos que no, que tiene una vida muy larga. Las estrellas en general más pequeñas, las estrellas de baja masa, tienen la vida. El Sol es una enana que tiene una masa pequeña, que tiene una vida larga. Pero muy rápidamente, al crecer la masa o tener otra estrella de más masa, la vida se acorta. Y con una estrella de solamente 10 veces más masa, tiene casi más corta vida. Y con 20 veces más, tiene vidas que no son mucho más que 1 millón de años, que astronómicamente hablando son muy pocos años. Entonces, y sabemos también, mirando en nuestra galaxia,
y en las otras galaxias alrededor y más distantes, que existen muchas estrellas tan luminosas y tan masivas. Sabemos esto, podemos medir estas cosas. Con lo cual sabemos que esas estrellas duran 1 millón de años antes de darse como supernovas. Pero también sabemos que la galaxia tiene una vida larga y las estrellas de más baja masa tienen vidas más largas. Con lo cual tenemos dos hechos semi-contradictorios. Uno es que la galaxia tiene una vida larga y la otra es que cierto tipo de estrellas tienen vidas muy cortas. Entonces, ¿cómo pueden existir estas estrellas? Pues la respuesta no es muy compleja, pero es una respuesta bastante segura. Eso es que este tipo de estrellas se tienen que nacer continuamente. Por eso sabemos que las estrellas nacen continuamente. El mero hecho de encontrar estrellas de alta luminosidad en nuestra galaxia y en las otras galaxias implica, sin posibilidad de tener otra explicación, implica que las estrellas nacen continuamente. Entonces, debemos saberlo sin encontrar una estrella en el proceso de formarse. Sabemos que se están formando, tienen que formar siempre, con lo cual también. Bueno, poco a poco, conceptualmente, se ha ido ideando cómo puede formarse una estrella, cómo nace una estrella. Y realmente las estrellas nacen de nubes de gas, básicamente hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, y nacen de una forma también simple conceptualmente, pero mucho más complicada a la hora de averiguarla. Y la forma es que una nube quizás bueno, vamos a simplificar la cosa, de 10 veces la masa del Sol. Es una nube muy grande, con lo cual tiene una densidad muy baja, densidad de las nubes interestelares, muy baja. Bueno, ha dado tiempo, la gravedad y la nube se concentra por su propia gravedad. Más densa, más y más pequeña, y después de cierto tiempo la densidad crece hasta llegar a mucho más alta. Y la energía de la gravedad también se concentra en los movimientos de los átomos dentro. Al disminuir de tamaño, los movimientos aumentan. A ver, si tú tienes una piedra, dejas caer al suelo, que choca con el suelo, produce un poco de calor. Eso es porque la energía de la gravedad se convierte, en primer lugar, en energía cinética de la carga, adquiere una velocidad. Después, al chocar contra el suelo, eso se calienta un poquito el suelo y has convertido energía de gravedad en energía de calor. Y es exactamente lo que ocurre con la nube de gas. Las nubes interestelares son muy frías, pero al condensarse se calientan por la conversión de la energía de gravedad en energía de calor, que es simplemente la velocidad de movimiento de sus átomos, sus moléculas. Y al final, esta temperatura sube en el centro, la cosa se concentra hasta llegar a temperaturas tan altas que pueden lograrse reacciones nucleares que producen mucha energía. En este momento, el proceso de colapso se frena porque la estrella está produciendo energía dentro que frena el colapso y tienes la estrella. Eso es básicamente lo que ocurre, como forma. Pero a la hora de verdad, en cómo
puede ocurrir, hay problemas. Entonces voy a empezar con para enseñar un cielo estrellado es en el sur, es del telescopio en Australia, australiano, y son estrellas relativamente jóvenes porque son muy calientes, pero aquí hay una zona que parece una sombra y esta se llama un glóbulo de Bock, pues, porque Bart Bock, un astrónomo que los descubrió, y allí son nubes que tienen gas muy frío. Y básicamente la paradoja de la formación estelar es para formar lo que es una estrella, que son objetos muy calientes, que tienen temperaturas en sus superficies de miles de grados y en sus centros de millones de grados, pero para formarse tal estrella hace falta una zona muy fría. Entonces, la primera ley de formación estelar es que las estrellas tienen que formarse en una situación de gran frío. ¿Cómo se logra esta situación? Pues aquí, en esta nube, no se ve las estrellas detrás, parece una sombra. Y la razón es porque hay polvo interestelar del gas que oscurece las estrellas detrás, no deja pasar, esta estrella está por delante, pero se nota que hay mucho menos estrellas en esta parte de la imagen. Eso es no porque no las hay, sino porque la nube fría y densa en términos de polvo interestelar, impide el pasaje de la luz de las estrellas detrás. Y en general, este tipo de nubes no deja entrar la luz y la radiación ultravioleta, que es una cosa que se llama la nube negra. Realmente la nube negra porque se nombró por una novela de ciencia ficción donde había una nube negra interestelar que era viva, escrito por el astrónomo británico Fred Hoyle. Pero entonces esta nube se descubrió después y se llama la nube negra. Y es negra en un sentido porque no lo penetra la gran parte de la luz de las estrellas. Sobre todo la luz visible y la luz ultravioleta no entran, no pasan hacia nosotros, no podemos ver las estrellas detrás, está dentro de nuestra galaxia, no muy lejos de nosotros. Hay muchas estrellas alrededor que se ven perfectamente, pero detrás no se ven. Pero el polvo interestelar impide la entrada de los fotones de la luz visible e ultravioleta. Y eso es clave para la formación estelar. Y aquí hay una nube que se llama la serpiente, y también son nubes que van a formar estrellas. Estas nubes típicamente no tienen la masa de una estrella, tienen la masa de centenares o miles de estrellas, y realmente las estrellas, aunque se forman en el frío y en la oscuridad, no se forman solas, se forman en grupos típicamente, se forman en cúmulos. Y estas nubes son bastante grandes. Es posible encontrar nubes de 2 o 3 masas solares que van a formar una estrella. Eso ocurre, pero lo más normal es la formación de cúmulos de estrellas. Esta es una nube de formación estelar muy bien conocida por los que estudiamos imágenes del medio interestelar. Se llama, por razones obvias, la cabeza del caballo, el caballo, y el caballo,
puede también tener cabello aquí. Y la cosa es que es una zona de formación estelar y sabemos que ahí dentro hay nuevas estrellas formándose. Explicaré cómo lo sabemos, porque no se ven. Bueno, pero esta es una nube de gas frío. ¿Y por qué tiene que ser frío? ¿Por qué tiene que tener una baja temperatura? Pues imagínate que hay una nube de gas en el espacio y que tiene una temperatura alta. Entonces, tiene la temperatura alta, eso implica que sus átomos o moléculas están en movimiento rápido. Y este movimiento rápido es suficiente para dar apoyo de la nube contra su propia gravedad. Es decir, que la nube no se va a colapsar, no va nunca disminuir su tamaño y nunca va a formar estrellas. Para poder formar estrellas, la nube tiene que ser, no tener movimiento rápido de sus átomos. Realmente no es muy simple. Lo que tiene que pasar es que la nube, si tiene polvo dentro, este polvo emite radiación al infrarrojo. Y esta radiación sirve como para enfriar la propia nube. No solamente impide la entrada de los fotones visibles ultravioleta de fuera, sino también radia radiación infrarroja. Es eficiente a la hora de enfriar la propia nube y permitir este proceso de colapso de corazones de gas más denso a estrellas. Es más, vamos a ver, porque... perdón un momento. Se ve alrededor de esta nube de formación estelar otras estrellas brillantes, relativamente jóvenes, que están a su vez emitiendo luz, emitiendo fotones ultravioletas. Estos fotones atacan la propia nube, simplemente llegan a la nube y empujan al propio polvo dentro de la nube, causando la nube de disminuir de tamaño. Es decir, que la presencia, en este caso la presencia de las otras estrellas ya formadas, está animando el proceso de formación estelar. Eso no siempre ocurre. Hay situaciones donde la presencia de estrellas tiende a destrozar la nube y impedir la formación estelar. Vamos a ver varias situaciones de ambos tipos. Esta se llama la nebulosa de la llave, o de la apertura de llave, de la cerradura, keyhole en inglés. Y se nota, es una nube densa, fría, con polvo interestelar, pero iluminada por esta estrella, una estrella azul. El azul aquí no es ficción, no es un color inventado, es el color real. Y esta luz se refleja de esta parte de la nebulosa, donde hay menos polvo, y eso se ve como la nebulosa de reflexión. Entonces, hay tanto polvo aquí que la luz no sale, no penetra. Pero aquí hay algo menos y la luz se dispersa y da este efecto muy bonito. Admito que estoy incluyendo algunas de esas fotos por razones puramente de gusto. Es decir, que me parecen muy bonitas. No nos dicen más que las otras sobre la formación estelar, pero sí dicen, cada uno da su historia, pero algunos simplemente me gustan mucho. Bueno, aquí tenemos un objeto joven que se llama un objeto Herbig-Haro, por los
Herwig Arrow, realmente, por los astrónomos que lo encontraron en primer lugar. Arrow era mexicano y Herwig era californiano. Aquí esta parte muestra este objeto amplificado. Aquí tenemos una nube de formación estelar, una preformación estelar, y aquí dentro tenemos un objeto joven, que ya es una estrella, y que está enviando chorros de materia fuera, y vamos a explicar un poco más de esto. He explicado que para la formación de una estrella tiene que haber un colapso, y en general la primera fase de la formación de estrellas implica una nube en pleno colapso. Pero una vez que se están formando, hay flujos hacia la nueva estrella y flujos también hacia afuera. Es decir, que hay un tipo de lucha para captar materia, para echarla afuera, que al final llega a un equilibrio. Ese equilibrio representa la estrella que se ha formado. Aquí muestro unas fotos muy famosas que son, es la nebulosa del Águila hecho por el telescopio espacial. El telescopio espacial nos abastece con imágenes grandiosas y aquí nota pilares de gas denso, más denso que aquí, estas formas, aquí hay una, pero en su superficie tienen radiación, tienen luz. Esta luz proviene de estrellas nuevas que están formando en cada punto de esta nube. El telescopio espacial tiene la enorme ventaja de una resolución en el cielo mucho más precisa que los telescopios en tierra, con lo cual cada proceso se revela con más detalle que en una imagen en tierra. Esas son imágenes en el óptico, con lo cual no podemos penetrar estas nubes de formación estelar, pero sí podemos ver la presencia de nuevas estrellas. Hay una estrella en cada punto de la nube aquí, nuevas estrellas aquí también en el borde saliendo. Probablemente hay estrellas también aquí dentro, seguramente lo hay, de hecho os voy a enseñar, pero estas en el óptico realmente no se pueden ver porque la nube, insisto, la nube oscurece la luz y absorbe, dispersa la luz en el óptico, en el visible, y no la deja salir. Entonces solo en los bordes de las nubes se ve. Pero esta es la misma zona con imagen en el infrarrojo. Y en el infrarrojo, la astronomía ahora aquí siempre vale la pena resaltar que en los últimos 30 años la astronomía, la astrofísica como ciencia ha beneficiado de un salto cualitativo en la parte del espectro que podemos usar. Empezamos, como todos, en el óptico, en el visible, la luz visible. Durante miles de años los astrónomos siempre habían utilizado eso. A la mitad del siglo XX surgió la radioastronomía y ustedes que estaban aquí anoche saben que la importancia de la radioastronomía, ampliar nuestros conocimientos. Por ejemplo, los pulsars se encontraron con métodos de radioastronomía y solamente unos pocos se ven directamente en el óptico, en lo visible. Después salió otras astronomías, entre comillas, la astronomía infrarroja, la astronomía de rayos X, de ultravioleta, de rayos gamma, de neutrinos, y al final, a largo plazo, vamos a ver la astronomía de ondas gravitatorias, de gravedad. Y todo eso están surgiendo también la astronomía hecha de partículas subatómicas, los rayos cósmicos que vienen de fuera. Ahora tenemos una gama de herramientas para
entender mucho mejor lo que está pasando en cada tipo de objetos. Durante un periodo, al surgir cada rama de la astronomía, durante un periodo, había gente muy especializada técnicamente que estaban desarrollando la técnica y entonces solamente ellos podían utilizar esta técnica. Por ejemplo, al principio solamente radioastrónomos podían utilizar las técnicas de radioastronomía, solamente personas infrarrojos podían utilizar el infrarrojo, etc. Bueno, poco a poco ha ido cambiando, la técnica se ha asimilado, se ha hecho más amable para el usuario, user-friendly en general, y ahora todos nosotros intentamos usar la parte del espectro que más nos conviene, que nos dice sobre el tipo de objetos que estamos estudiando. En este caso, podemos ver la misma zona de la nebulosa en el infrarrojo y también en estación. Esta parte roja es del polvo caliente que está emitiendo luz en el infrarrojo. El polvo interestelar tiene temperatura mucho más baja que las estrellas, pero el polvo que se encuentra cerca de las estrellas se calienta algo y eso emite el infrarrojo. En general, el polvo más lejos de las estrellas también emite un poco, sobre todo en el infrarrojo muy lejano, pero en general absorbe más y eso es como un tipo de pantalla impidiendo la penetración. Pues utilizando correctamente podemos penetrar dentro de nuestra formación estelar y observar más o menos directamente lo que está pasando. En este gas aquí es el emitiendo ese hidrógeno ionizado por la presencia de las estrellas que emiten fotones ultravioletas que separan los átomos de sus electrones y por la recombinación de los electrones en los átomos emite luz, emite radiación. Y esta es hidrógeno ionizado. Normalmente esto se ve en el rojo, pero aquí está representado de otra forma. Entonces, esto da otro tipo de mapa. Podemos explorar cómo varía la temperatura dentro de las columnas. Podemos incluso ver, utilizando espectroscopía, los movimientos dentro de estas columnas. Podemos ver estrellas todavía que no son estrellas, que son protoestrellas dentro de columnas, utilizando otras técnicas, principalmente el infrarrojo. Aquí tenemos lo que se llaman evaporating globules, globos de gas en evaporación. En el borde, eso es simplemente una ampliación, un zoom sobre la punta de la cosa. Aquí, utilizando rayos X, astrónomos utilizando otro satélite que se llama Chandra, que detecta rayos X, sabemos que las protoestrellas emiten rayos X. Entonces, una forma de encontrarlos es hacer imagen en rayos X. Y aquí hay un pequeño punto en rayos X. Estas son estrellas más brillantes, pero esa es una protoestrella detectada directamente. Esta es una estrella formada, descubierta hace 3 años por astrónomos utilizando Chandra, y nos da una herramienta para ir buscando estrellas, protoestrellas. Un problema de entender la formación estelar no es un problema de teoría. Los teóricos pueden explicar varias cosas sobre cómo pueden colapsarse los núcleos, los corazones para formar estrellas. Lo que pasa es que es difícil comprobar la teoría. Como dijo el profesor Taylor anoche, una teoría
no sirve en la ciencia si no hay forma de comprobarla contra medidas en el laboratorio de física o química, etcétera, o en el universo por observación. Y la dificultad de entender, y sigue siendo difícil, de hecho hay muchos problemas todavía a entender muy bien cómo se forman los estrellas, es por la dificultad de observar. La dificultad proviene de dos causas. Una es eso del polvo, que poco a poco se va superando utilizando infrarrojo, ondas radio, rayos X, etc. Y el otro es que realmente la formación estelar es un proceso rápido en términos astronómicos. Coger una estrella en el acto de formarse es una cosa no tan fácil. Un punto que al preparar esta charla me encontré con una noticia muy curiosa, que se encontró en enero de este año el resto de una supernova al lado de esas nubes de formación estelar. Y claro, estas nubes están a miles de años de nosotros, con lo cual el resto de supernova no es muy grande, pero representa una explosión muy fuerte de una estrella masiva que ya todavía estrellas formándose con estrellas de baja masa. Las estrellas de baja masa ya se están acabando. Las estrellas de baja masa están viviendo su ciclo de vida muy rápidamente y se están explotando como supernovas. Con lo cual, una de ellas ya se ha explotado, masiva, la que vive más rápidamente, la más aceleradora. Con lo cual, con el ritmo de expansión del resto de la supernova y su impacto, sabemos que antes de nosotros recibir la señal que de esta zona, estos pilares seguramente están destrozados por la supernova. Es una cosa un poco curiosa de pensar. Pues, cuna de formación estelar más conocida cerca es la nebulosa de Orión. Los aficionados sabéis que en Orión, el cazador, la constelación de Orión, hay un cinturón, y por debajo del cinturón hay una espada que cubre el cinturón, y dentro de la espada hay un parche de luz que hasta simplemente se puede ver, por el telescopio pequeño se puede ver que es un tipo de gas, y es realmente, por el telescopio espacial, es esta cosa. Esta cosa es, la parte brillante es gas ionizado, brillando por líneas de emisión de hidrógeno, de oxígeno, etc. Aquí se ven varias estrellas nuevas, aquí, las cosas más azules, y las partes oscurecidas son calles de polvo interestelar, porque esta es una zona de formación estelar a unos 500 años luz de nosotros, no muy lejos, de la galaxia, que tiene un tamaño de decenas de miles de años luz. Está en nuestro propio brazo de la galaxia y nos permite estudiar con más detalle todos los procesos alrededor de formación estelar, porque aquí hay estrellas nuevas que se han formado, estrellas en formación también. Y aquí es una zona de la nebulosa de Orión, también imagen con el telescopio Hubble, que ve simplemente el aspecto de los procesos violentos, turbulentos que están ocurriendo. Por aquí hay una estrella muy brillante, ya formada, joven obviamente, pero en plena evolución, que tiene radiación, también emite un viento de partículas muy fuerte. Este viento está llegando a este objeto aquí, que es una estrella mucho más pequeña, una estrella corriente como el Sol.
El Sol tiene un viento también, además de emitir radiación, emite un viento, no es un viento como en la Tierra, pero es un viento de partículas, no solamente emite radiación, sino también partículas, átomos ionizados, típicamente electrones también. Este viento sale del Sol y sale de esta estrella también, pero el viento no tiene color frente al viento de la estrella mucho más grande, con lo cual aquí se ve el viento potente golpeando el viento más pequeño del otro. Esta es una frente de choque entre los dos vientos. Gana el viento más potente, obviamente, y forma una frente de choque, bow shock, una frente de choque aquí alrededor de esa estrella. Es interesante que hay una analogía en la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que es capaz de resistir el viento solar, y hay un tipo de frente aquí alrededor de la Tierra, si ese fuera el Sol, pero claro, esto es en otra escala, mucho más grande que lo que pasa en el sistema solar. Pero hay procesos así de choques y de movimientos supersónicos en el medio interestelar, en origen. Aquí muestro algo que se puede hacer utilizando el telescopio espacial y su resolución angular tan magnífica. Normalmente, para medir velocidades de objetos en el universo, se usa espectroscopía, se usa el famoso efecto Doppler. Es para algunos pocos que todavía no han oído hablar del efecto Doppler, explico muy brevemente. Se oye la sirena de un coche de policía acercándose y oyes y después al pasar al lado cambia y este cambio se debe al efecto que se está acercando, se está alejando. Lo mismo ocurre con la luz, analógicamente. Un objeto que se acerca, su luz se desplaza a frecuencias más altas, que lo hace parecer más azul, y si se está alejando, esta luz parece más roja, y eso se puede medir. Y es posible medir velocidades muy precisas, hasta enormes distancias, no importa si estás con una galaxia muy lejana. Este efecto funciona perfectamente y te permite medir con gran precisión lo que se llama la velocidad radial, es decir, la velocidad a lo largo de la línea de vista entre nosotros y el objeto. Pero, al contrario, medir velocidad perpendicular a la línea de visión es muy difícil, muy difícil. Medir lo que se llama el movimiento propio, que es simplemente cualquier movimiento que no sea hacia nosotros o hacia afuera de nosotros, sino perpendicular. Eso se mide con gran dificultad. Pero el telescopio espacial tiene esta resolución espacial, es un angular muy fino, más de 100 veces mejor que los mejores telescopios normalmente en Tierra, sin el uso de la óptica adaptativa que explicó el profesor Sánchez la otra noche, que permite mejorar eso, pero en general el telescopio espacial tiene una resolución fantásticamente buena. Entonces, lo que se ha hecho aquí es obtener dos imágenes a la nebulosa de Orión. Una en el año 1995, otra en el año 2002, y se ha superpuesto las imágenes de tal forma que lo que se puede medir es una imagen de diferencia. Y los pequeños movimientos del gas, como impulsados por los vientos estelares o que se deben al colapso para formar una protoestrella, se pueden detectar directamente. Y estas flechas aquí muestran el campo de velocidad propio que se ha podido medir dentro de los. Algunas de estas provienen de los objetos Herbig-Haro, objetos, estrellas ya formados o recientemente formados con sus vientos. Y otros demuestran
estrellas en su formación, con movimientos de gas convergiendo hacia la nueva estrella. Y se puede interpretar todo eso bien. Eso es una técnica bastante nueva. También, bueno, muestra eso en más del detalle debido frente a su importancia, porque es trabajo propio, con lo cual me interesa un poco. Pero aquí hemos podido medir, utilizando la técnica espectroscópica, no solamente los movimientos de gas, implicando movimiento propio fino, sino también variabilidad en temperatura de 40-50 grados Celsius dentro de la nebulosa de Orión. Es una técnica que hemos podido, y esas son las imágenes que se han utilizado. No voy a entrar en esta materia. Bueno, pues hablé antes de las técnicas variadas para explorar la formación de estrellas. Este es un mapa, no se ve muy bien, pero no importa los detalles, simplemente muestra una forma de cartografiar las nubes frías en el espacio. Es cierto que las nubes frías en el espacio, salvo en el laboratorio, son los sitios más fríos que existen. El fondo cósmico de radiación que rellena el universo da un tipo de fondo de temperatura que es a menos 270 grados Celsius, bastante frío, pero las nubes interestelares son tienen temperaturas un poco más altas, pero no mucho más altas. 10, 20, 30 grados más, hasta 40. Y estos no se detectan ni siquiera en el infrarrojo cercano, el infrarrojo normal del satélite Spitzer, que estaba mostrando sus imágenes antes. Este no es capaz de detectar directamente estas nubes tan frías. Sin embargo, utilizando la emisión de moléculas, la molécula más utilizada es monóxido de carbono, CO, se puede detectar y mapear estas nubes. Y también, dado que la forma de detección es por una línea espectral que emite el gas CO, se puede medir su velocidad, su dinámica y seguir procesos dentro de estas estrellas. Cada punto más negro en este dibujo es una zona de más alta densidad y también en general más alta temperatura. Y dentro de estas nubes frías sabemos que hay estrellas nuevas que se están calentando las propias nubes y levantando la temperatura de menos 260 hasta menos 230. Y este tipo de cosas, entonces es una herramienta no muy nueva, pero de todas formas relativamente nueva, para explorar los interiores de las nubes frías de formación estelar. Y para dar una idea, la nebulosa de Orión, que es la parte que se ve, la parte llamativa, la parte donde podemos detectar estrés directamente, no es la parte dominante de la zona de formación estelar en Orión. Este es un mapa, otra vez, no importa exactamente lo que significan los detalles, pero la nebulosa visible de Orión que hemos visto anteriormente se encaja aquí, en esta zona, entre lo que aquí dice NGC 1999 y donde dice Orion Nebula, que esos son objetos visibles y toda la parte visible encaja aquí. Eso implica que la parte visible del gas interestelar es como el punto del iceberg en cuanto a lo que realmente es el gas interestelar. Y para medir bien dónde se encuentra, a qué temperatura, si está colapsándose para formar estrés, etc., hace falta utilizar las técnicas de radioastronomía, tanto observando hidrógeno atómico, que en general nos da imagen a temperaturas de menos 200 aproximadamente, y en moléculas, CO es uno de los más comunes, que nos da una idea de dónde están las moléculas.
En general, las moléculas se forman y sobreviven en zonas frías, porque los fotones ultravioletas, si llegan a una molécula, lo destrozan, lo dividen en sus elementos y no sobreviven. Con lo cual, si uno quiere buscar las partes más frías de las nubes interestelares, lo que tienes que buscar son las moléculas. Y CO es un indicio, el indicio más general de estas moléculas. Se llaman, estas nubes frías se llaman incluso nubes moleculares. Y en general las estrellas se forman dentro de las nubes moleculares. Pero para en parte contradecir lo que acabo de decir, en parte, aquí tenemos una imagen en la emisión de hidrógeno ionizado, es decir, hidrógeno, gas no molecular, que ahora con las técnicas más sensibles de este tipo de emisión nos permite mapear. Esta es la nebulosa de Orión, otra vez la parte visible, la parte normal, que antes vimos todo esto muy ampliado en escala. Y aquí se nota que en toda esta zona, además, esa es la zona donde hay moléculas, donde hay hidrógeno atómico, pero también hay cierta cantidad de lo que se llama hidrógeno ionizado, que muy últimamente se puede detectar directamente. Ahora estamos aplicando todas las técnicas a la vez al entendimiento de esas estructuras. Y dentro de la nebulosa, utilizando el telescopio otra vez Hubble, se ven cosas así que se llaman proplyds, pero el nombre no importa, lo que son estrellas, no son estrellas todavía, son protoestrellas, nubes muy densas, rodeadas por lo que se llama un disco de acrecimiento, un disco de acreción, que es, vamos a ver más tarde un poco más, la forma en la cual el gas llega y se depone en la protoestrella. En el proceso se forma un disco que trae. Es curioso que hay muchos discos en el universo. La galaxia espiral es un disco. Y eso, quizás voy a explicar un poco por qué se forman los discos así. Empiezas con una nube casi esférica, pero que gira alrededor de su eje para formar en este momento una galaxia, una nube mucho más grande que las otras nubes que hemos considerado. Pero también ocurre en escalas pequeñas. Pero en las galaxias, una nube que es esferoidal de forma, tiene un poquito de lo que se llama momento angular, está girando un poquito. Y al disminuir el tamaño por aumentar la densidad, empieza a girar más rápidamente. Siempre se usa la analogía de la bailarina que da vueltas y tiene los brazos extendidos y bajando los brazos gira más y más y más rápidamente. Que se debe a una cosa que se llama conservación del momento angular. Y lo mismo ocurre en el colapso de una nube. Empieza a girar un poquito y si gira un poquito, al disminuir el tamaño, gira más y más y tiene un eje de rotación. Pues la fuerza efectivamente que implica esta rotación en círculos alrededor del eje mantiene el gas girando alrededor del eje. Pero en la dirección a lo largo del eje, esta fuerza que se puede decir centrífuga, es un poco, no del todo correcto, pero se puede decir que centrífuga, no actúa a lo largo del eje, solamente alrededor del eje. Entonces, el gas puede condensarse hacia el centro, pero solamente en una dimensión y mucho menos fácilmente en otras direcciones. ¿Qué pasa? Al final, entonces, resulta una tortilla, un pancake, se dice en inglés, y eso es un disco. Y hay muchas situaciones donde la dinámica, la cinemática dan lugar a discos de crecimiento. Y en los proplyds
Y bueno, y otro aspecto de los discos es que se supone con bastante probabilidad que alrededor de una estrella nueva, una estrella en formación, si hay su disco de acreción, dentro del disco de acreción es donde se van a formar los planetas. Y es necesario tener un disco de acrecimiento de este tipo para la formación de los planetas. No voy a entrar en esto tampoco, es otro tema. Bueno, entonces hemos considerado un poco cómo se forman las estrellas, por lo menos muy globalmente. Y ahora vamos a ver un poquito sobre lo que pasa después de la formación. Aquí hay un grupo de estrellas jóvenes dentro de una nube, y estas estrellas son muy brillantes y su radiación y sus vientos dispersan la nube, la expulsan y limpian su propia parte del espacio. Y a la vez terminan los procesos de formación estelar. No sé exactamente el tema lógico para rivalidad entre hermanos, pero eso es como rivalidad entre hermanos preemptivo, es decir, que las estrellas se forman y cortan la posibilidad de formación de nuevas estrellas. Eso es lo que suele ocurrir con la formación de grupos de estrellas muy masivas, que después de cierto momento calientan la nube, dispersan la nube y frenan todo en seco la formación de nuevas estrellas. Esto es, bueno, otra imagen, esta vez del telescopio Spitzer, que es un telescopio en el espacio, que observa en el infrarrojo, que se ven estrellas formándose en puntos, es un poco como la nebulosa del Águila, que se llama las montañas de creación. Aquí se ven estrellas muy nuevas, aquí también, aquí estrellas muy nuevas, formándose o recién formadas y expulsando el gas, disipando el gas mediante sus vientos y su radiación. Voy a también rápidamente mostrar otra región de formación estelar donde sí hay estrellas. Esta es una imagen en el infrarrojo, aunque hay que presentarlo en visible obviamente para que se vea, pero está hecha en el infrarrojo de una zona de formación estelar conocido por su nombre romántico de RCV88. Aquí se ve la misma zona de formación estelar en la emisión de oxígeno y de hidrógeno, porque se ven las estrellas muy brillantes, porque no son protoestrellas, son estrellas ya formadas en plena emisión de luminosidad, plena radiación. Se ven todavía zonas donde todavía hay nube fría, nube densa, con polvo, etc. Pero este es el gas ya excitado, ionizado por la radiación de las propias estrellas. Y aquí se ve el mismo cúmulo en rayos X. Hay tres colores ficticios aquí. El color más azul es el más caliente, el más rojo es el más frío, pero no son temperaturas ni son colores reales, son colores en rayos X. Pero lo que se ve son las estrellas, porque son calientes, y el gas. Y si el gas se detecta de forma tan brillante en rayos X, implica que este gas tiene una temperatura de más de 1 millón de grados. Con lo cual, muy rápidamente, este cúmulo de nuevas estrellas ha ido calentando mucho su ambiente. Y eso suele ocurrir. Ahora mostrar algunas imágenes ahora de nuevas estrellas en el centro con nubes de gas. Bueno, esta parte de aquí parece más negra, pero no es negra a causa del polvo, es negra a causa de que no hay más estrellas ni mucho gas ahí. Esto es porque estas estrellas, las que hay,
están empujando el gas hacia afuera en expansión, es una zona en expansión alrededor de las nuevas estrellas, y buscando zonas de formación estelar donde sí hay estrellas ya formadas, uno busca no polvo en el infrarrojo, sino gas con alta temperatura y en expansión. Esa es su característica. Esa es otra etapa con algunas estrellas realmente nuevas aquí, empujando una cáscara aquí, y aquí en una cáscara, en este caso, está ocurriendo otra cosa. Esta cáscara que se ve en emisión de hidrógeno ionizado está empujando contra una nube molecular que no se ve porque estamos viendo en lo visible, y están formando nuevas estrellas en la cáscara. Entonces, en este caso, dado que hay todavía bastante nube molecular alrededor de la zona de formación estelar, la formación de unas estrellas está animando la formación de otras nuevas estrellas. Y aquí, por ejemplo, se han formado un grupo de nuevas estrellas que a su vez están empezando a ionizar, a expulsar una cáscara de gas aquí. Entonces, esto es como retroalimentación positiva, pero en general las estrellas muy brillantes que se forman cortan la formación estelar, que es retroalimentación negativa. Pues, ese es otro ejemplo, se llama la nebulosa del corazón, simplemente por su forma, pero es otro ejemplo de una serie de procesos similares a los procesos que acabo de enseñarnos. Y aquí es un cúmulo abierto. Un cúmulo abierto significa, hay dos tipos de cúmulos que se llaman globulares, tienen una forma globular, un globo, y un cúmulo abierto que es en general menos masivo y menos compacto. Bueno, es un cúmulo abierto, pero de estrellas recién nacidas en el infrarrojo en ESO Chile, en el telescopio grande, uno de los telescopios con muy buena precisión de medida en Chile, y aquí se ve el gas en expansión alrededor de... sabemos que es en expansión porque podemos medir su velocidad espectroscópicamente, y entonces, pero, eso es una publicación reciente, y os lo enseño porque el autor de este trabajo es João Alves, que es el director del Observatorio de Calor Alto. Claro, en este caso no he utilizado calor alto. ¿Por qué? Porque el telescopio en Chile que usó tiene óptica activa y puede tomar imágenes más nítidas. Este es un cúmulo muy bien conocido, es las Pléyades, que ya es un cúmulo que se ve en el cielo de noche, a simple vista. Por lo menos estas estrellas se pueden ver, unos 7, 8, en una noche muy oscura que se puede ver 30, y en fotos salen muchos más, pero os lo muestro porque tiene mechas de gas todavía alrededor de las estrellas nuevas, pero ya este cúmulo ya disipa su gas placental y ya está es visible y se ve. Bueno, esto es, lo incluí por su belleza, porque tiene muchas fases diferentes de formación estelar. Esta es una estrella nueva. Esta estrella aquí es Antares, que es una estrella vieja, pero nociva, que está echando vientos. Hay estrellas nuevas, hay protoestrellas en esta zona, etc. Bueno, voy a mostrar muy rápidamente porque es tarde, pero también porque no se ve tanto lo que son protoestrellas. Estos son objetos medidos en el infrarrojo, pero en el infrarrojo muy lejano. El infrarrojo muy lejano significa una longitud de onda de la tercera parte de 1 milímetro. Y eso es porque cuanto más larga la longitud de onda, más fría objetos más fríos se pueden detectar. Y estos son realmente protoestrellas separados por
800 unidades astronómicas, que es 800 veces la distancia de la Tierra al Sol, que son distancias muy pequeñas, y se pueden detectar en infrarrojo muy lejana, pero también se pueden investigar utilizando moléculas, diferentes moléculas. Y la ventaja de usar moléculas, no solamente puedes probar en profundidad las condiciones dentro de las nubes, muy cerca de la protoestrella, sino también uno puede medir directamente las velocidades de movimiento de las nubes que están en pleno colapso para formar la estrella. Aquí ilustra utilizando Spitzer la caza de una protoestrella en longitud de onda larga. Estas cosas, por aquí hay polvo interestelar, eso es a 3 micras, en el infrarrojo, pero no muy lejano. Estas a 4 y 8 micras, pero aquí, no, perdón, eso es a 24 micras, perdona, pero no se ve mucho por aquí. Esta cosa aquí, más brillante aquí, es una protoestrella, no bien resuelta, pero su energía está detectada a 70 micras, muy en el infrarrojo, no a 330 como con el primero, pero muestra que para penetrar el polvo bien y para detectar estrellas en fases muy tempranas de su formación, hay que ir al infrarrojo más lejano. O ir a moléculas, y las moléculas muestran que ese es un espectro son espectros de moléculas de carbono, diferentes isótopos, y sulfuro de carbono, diferentes isótopos. Eso no importa, lo que sí importa es que cada pico representa una nube de gas moviéndose en cierta dirección, con cierta velocidad. Se notan a escala de velocidades en 100 a 120 km por segundo. La resolución en velocidad es muy buena y se pueden detectar muchas nubes y construir de esta información modelos tridimensionales de lo que está pasando. Ese es un tipo de modelo de lo que está pasando alrededor de 2 estrellas en formación, donde aquí, en esta parte gris, se nota que se ha podido medir gas moviéndose hacia las estrellas, pero en esta parte gas saliendo de las protoestrellas. Y en la última parte, en la última fase de formación estelar, las dos cosas ocurren a la vez, es decir, gas cae sobre la estrella para formar la propia estrella, pero ya por la energía producida en la estrella, en la protoestrella, hay emisión típicamente de gas a lo largo de los polos. Eso es un tipo de modelo también sobre el disco de crecimiento de gas alrededor de la estrella, visto de canto. La estrella, el viento que va en todas direcciones, pero va más en el sentido polar. Estos vectores no significan la fuerza del viento, simplemente indican que hay viento escapando. Ese es el disco de acrecimiento donde se acumula más gas, que a su vez va y nutre y añade masa a la propia estrella. Y este es un caso de una estrella en formación que está echando 2 chorros que se ve en el visible por su impacto en el medio interestelar alrededor. El gas que no se ve fácilmente se está dirigiendo hacia la estrella de todas direcciones, pero a lo largo de sus polos el gas está saliendo. Y eso es también característico de los procesos de formación estelar. Y utilizando emisión milimétrica en radio se puede detectar cúmulos de estrellas nuevas hasta ahora concentrado en una estrella o 2 estrellas, pero como dije, las estrellas se forman en cúmulos y se puede atacar el problema de la formación estelar en todo un cúmulo. ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales que hay que explicar sobre las estrellas
es lo que se llama su función de masas. Es decir, ese es un gráfico de número de estrellas aquí y su masa aquí. Estas son estrellas que son muy masivas. 0 significa ser logarítmico, esa es la masa del Sol. Esas son estrellas chiquititas, pequeñas, esas son estrellas grandes. Y hay, eso es observacional, los puntos son puntos de observación que implica que hay muchas estrellas que se forman con masas un poco más pequeñas que el Sol, pero hay un declive. Aquí hay cosas que se llaman enanas marrones. Aquí son estrellas supergigantes que son muy masivas o gigantes. Y entonces, una cosa que cualquier teoría de formación estelar tiene que explicar es por qué hay masas que se forman aquí, menos aquí, y en exactamente esta función. Eso es cómo debe funcionar una investigación científica, no simplemente en buscar, encontrar, sino medir, cuantificar, intentar explicar teóricamente por qué la función de masas es como es. Bueno, aquí estoy de forma muy acelerada y no puedo dar una explicación, bueno, no puedo dar la explicación de la función de masas porque todavía no hay una teoría única y aceptada sobre la función de masas. Pero una explicación sobre la función de masas es que en las nubes estelares antes de la formación estelar, ya las nubes se forman en nubitas con su función de masas antes de su colapso a formar estrellas. Y esta función de masas de las nubes preestelares es explicable en términos de procesos simples, dinámicos, que si hay una colisión, ciertas colisiones, en cierto tipo de colisión fusionan las nubes, en otro tipo se dividen, y utilizando principios físicos relativamente simples, uno puede explicar la función de masas de las nubes interestelares. Y ese es un modelo donde si empiezas con esa es la distribución de masas de las nubes. Esa es 1.000.000 de masas solares, ese es 10.000, son logarítmicos. Y esas son las observaciones, y ese es el modelo después de 100.000 años, después de 1.000.000 de años, y después de 3 millones de años tienes un acuerdo, y después de 100 millones de años, el acuerdo todavía es así. Eso implica que el modelo es robusto, es capaz de explicar. Bueno, lo siento que no puedo decir realmente lo que está pasando ahí, pero lo doy para tocar mi propia trompeta, porque es trabajo propio. Y entonces vamos a decir diferentes formas de obtener información. Estas también las estoy enseñando porque son trabajos de un colaborador mío, pero no voy a explicar esto. Simplemente voy a hablar brevemente de la formación estelar globalmente. Estrellas se forman en las galaxias, y donde se forman mucho son en galaxias en interacción, porque un estímulo muy fuerte de la producción estelar es la reacción entre una galaxia y otra. Eso es bueno, no voy a explicar por qué, si lo podéis preguntar. Aquí se ve una imagen en el visible de la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina, en el grupo local, y aquí en otro nuevo satélite nuevo que se llama GALEX, que observa en el ultravioleta, se ven dónde están las estrellas nuevas en la galaxia. Se ve una imagen eso es en el visible, se ve aquí las calles de polvo interestelar en el plano de la galaxia y su alabeo, y aquí se ve la distribución de formación estelar en términos de las estrellas muy calientes que emiten el ultravioleta. En el infrarrojo tiene otra apariencia más que también se ha medido, pero yo simplemente estoy explicando cómo podemos ver dónde se están formando las estrellas en una galaxia utilizando el ultravioleta. Y en
a más y más distancia, una de las piezas del puzzle de la evolución de las galaxias es dónde y cuándo se han formado las estrellas en las galaxias en la historia del universo. Y eso, claro, implica imagen cercana, imagen lejana, porque lejana implica hace mucho tiempo en el universo, y se usa campos como este, es el campo muy profundo, el profundo del Hubble, para ver galaxias que ya estaban formando sus estrellas cuando el universo tenía la quinta, la sexta, la séptima parte de su edad actual, para seguir la evolución de formación estelar en el universo. Y simplemente voy a mencionar un diagrama que se llama el diagrama de Maddow, que es un diagrama que con mucho trabajo en este diagrama para mostrar en función de época. Ahora estamos aquí. C,1 es cuando el universo tenía la mitad de su edad actual. 2, la tercera parte, y 3, la cuarta parte de su edad actual. Y muestra este diagrama utilizando indicios de formación estelar, son medidas que hace, cuando el universo tenía la mitad de su edad, el ritmo de formación estelar del universo era más o menos entre 10 y 100 veces mayor que ahora. Estamos viviendo, quizás difícil de creer, en tiempos muy tranquilos. Y en cuanto a su desarrollo, esto es una versión más a la fecha, donde se nota que el ritmo de formación estelar entre la mitad de la edad del universo y la sexta o la séptima parte no varía mucho, pero estos son temas en plena investigación. Yo simplemente doy un indicio del tipo de cosas que se está haciendo utilizando las técnicas modernas, porque la formación estelar no solamente es una explicación de algo, sino ahora una herramienta fundamental para explorar la evolución del universo. Y así es, pero la mayoría de las cuestiones, las preguntas sobre los detalles todavía no tienen respuestas concretas. Y en este punto dejo el discurso. Bueno, vamos a abrir un breve turno de preguntas, porque es un poco tarde para ir luego a Orión, pero pueden hacer preguntas. Buenas noches, gracias profesor Beca, una vez más por su gran sabiduría y por aportar aquí a esta ciudad pues, jornadas astronómicas que nos sirven a todos para aprender. Pues yo quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, el Sol que es una estrella de segunda o tercera generación, porque es un núcleo en hierro. Entonces, exactamente, pero también el tiempo. El Sol tiene unos de 8 a 10 mil millones de años. Bueno, va a vivir 8 a 10 mil millones de años. Ahora aproximadamente está en los 5.000 millones. Entonces, si es precisamente por ser rica en hierro y los planetas en otros elementos químicos pesados, si es producto de un resto de supernova, si se ha formado así. Y la segunda pregunta es si dentro del grupo local de galaxias, la galaxia M31, que es Andrómeda, parece ser que aunque todas se van alejando al mismo tiempo, pero esta concretamente se acerca a la nuestra. ¿Es cierto que va a colisionar en el futuro Andrómeda con la Vía Láctea? Gracias. Bueno, bien. Ambas preguntas son buenas y merecen respuestas largas, pero voy a intentar dar respuestas pensadas. El Sol tiene mucho hierro, contiene elementos pesados y la mayoría de las estrellas en el entorno. Eso implica que el Sol no puede ser una estrella de primera generación, como correctamente dijiste. Pero no implica que el Sol es una
una supernova. Lo que significa es que tiene que haber habido supernovas antes del nacimiento del Sol para crear los elementos, porque la mayoría de los elementos pesados, como implicas correctamente, se forman en supernovas. Entonces, antes del nacimiento del Sol, tiene que haber habido supernovas. Y estas supernovas explotan violentamente y dispersan los elementos en el espacio a grandes distancias. Con lo cual, estos se mezclan en el gas subyacente, que es principalmente hidrógeno. A pesar de decir que el Sol tiene mucho hierro, este mucho solamente es una parte en 100.000 del hidrógeno que contiene. Entonces, cuando decimos que una estrella es rica en elementos pesados, significa una parte en 100.000 o menos, y no en 10 millones, por ejemplo, que es una estrella de baja metalicidad. Con lo cual, no hace falta que el Sol mismo tiene que ver directamente con las supernovas, sino que las supernovas tienen que haber existido antes. Pero también sabemos que las supernovas son explosiones debidas a la explosión de una estrella de gran masa, porque va muy rápidamente por su fase de producción de helio, etcétera, etcétera, y se explota. Con lo cual, el ritmo de evolución de este tipo de estrellas es muy rápido. Tienen vidas muy cortas. Con lo cual, yo creo que por ahí ves por dónde voy. Las primeras generaciones de estrellas no sabemos exactamente todavía, pero las estamos buscando y las vamos a encontrar. Dentro de unos 10 años seguramente vamos a saber bastante. Con el telescopio James Webb, el nuevo telescopio, es una de las cosas que va a encontrar. Otros telescopios también, ALMA, nueva generación de telescopios van a buscar estas cosas. Pero esta primera generación no sabemos muy bien cómo es, si su función de masas es diferente, si hay muchas estrellas con masa. Pero incluso si es exactamente como ahora, si la función de estrellas masivas es similar que ahora, las muy masivas se explotan muy rápidamente en menos de un millón de años. Y como bien dijiste, el Sol tiene una vida de 5.000 millones de años. En un guiño de hoja astronómicamente se producen estos elementos pesados en las supernovas. Y no hace falta, entonces sabemos, es cierto que una herramienta es esta metalicidad. Y buscando hacia atrás en el tiempo, se ven estrellas con mucho menos metales, que obviamente se formaron cuando no había tantas supernovas, pero todavía sí había supernovas. Creo que eso es lo primero. El segundo es que cuando se trata de expansión del universo, eso es un fenómeno que ocurre en escalas muy grandes. Pero en escalas más pequeñas, la gravedad es capaz de superar localmente la expansión. Nuestro grupo de galaxias que contiene la Vía Láctea y Andrómeda y varias más pequeñas, M33, etc., está ligado por la gravedad, no está en expansión de por sí, está dentro del universo que está en expansión, pero está ligado, con lo cual no es lógica que la galaxia de Andrómeda no está huyéndose de nosotros. Y por razones de cierta forma, a largo plazo es muy probable que vamos a tener un choque con la galaxia de Andrómeda, que tiene el mismo tamaño que nosotros. Entonces, será un choque interesante, pero no pronto. Estamos hablando literalmente de miles de millones de años todavía. Sí, con técnicas de rayos X se pueden detectar las protoestrellas. Si puede explicar un poco, si esto es así, cuáles son los mecanismos que producen rayos X en una protoestrella que en principio es un cuerpo relativamente frío. Bien, es una pregunta bien pensada, porque es cierto que cuanto más caliente un objeto,
más corta su emisión de longitud de onda en general, y entonces un objeto en infrarrojo es un objeto frío, un objeto que emite en visible normalmente caliente, en ultravioleta más caliente, y por extrapolación uno puede imaginar que en el rayos X más caliente aún. Sin embargo, rayos X y los rayos X también se forman, rayos gamma también, por procesos que no están en equilibrio térmico. Es decir, que una forma de producir rayos X es acelerar partículas en un campo magnético muy fuerte, por ejemplo, o simplemente por campo, incluso eléctrico, en general magnético. En máquinas de rayos X no se calienta tanto, la emisora se colisiona los electrones con una placa y con procesos de bombardeo en los rayos X. No hace falta calentar las cosas a temperaturas tremendamente altas por producir en el laboratorio o en una máquina de hospital, con lo cual no es necesario tener una temperatura tan alta para producirlos. Las protoestrellas son procesos del crecimiento de las partículas a lo largo de un campo gravitatorio que aceleran las partículas a altas energías que producen los rayos X. Profesor, quería preguntarle por qué comenzó el proceso de formación estelar. Y me explico. Si todo el universo que conocemos se encontraba en un momento, en los primeros instantes del Big Bang, concentrado en un punto infinitesimal, debemos imaginar que era perfectamente homogéneo. Entonces, después de la primera explosión, de los primeros tiempos de la explosión, ¿qué provocó? Tenía que haber sido una explosión perfectamente homogénea. Entonces, ¿qué provocó esos mínimos grumos que dieron origen a las primeras galaxias, etcétera? Las preguntas, estas jornadas son cada vez mejores. Realmente es una pregunta totalmente interesante, pero basada en una idea no del todo correcta. Una cosa sobre la gran explosión era precisamente su muy ligero grado de inhomogeneidad. De hecho, el premio Nobel del año pasado se dio por los que descubrieron exactamente este pequeño grado de inhomogeneidad en la radiación del fondo, que a su vez refleja la inhomogeneidad de la gran explosión. Es muy pequeño. Si mides la temperatura de la gran explosión utilizando el fondo de radiación en este lado del cielo, en este otro lado del cielo, son iguales, pero son no absolutamente iguales. Las fluctuaciones, esas fluctuaciones se explican por fluctuaciones cuánticas en el modelo, ahora un modelo que se llama de inflación. No voy a entrar en esto, pero por un lado no es del todo homogéneo. Pero estas estrellas dan lugar no a estrellas, sino a objetos probablemente de tamaño galáctico, por las escalas de los procesos. Sin embargo, no hay un conocimiento muy detallado del tema en ese sentido. Es posible que los primeros objetos que se formaron, que se separaron gravitatoriamente debido a esas inhomogeneidades, una vez que el universo se había enfriado suficientemente, eran objetos galácticos. Pero no sabemos, es posible que eran objetos estelares. Y ahí no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no hemos podido explorar directamente a z igual a 10, a 20, donde estos procesos ocurrieron. Hay objetos que se llaman, hipotéticos, se llaman población, que son estrellas de muy alta masa, predichas, pero nunca todavía observadas, que podían haber formado antes de las galaxias, o las estrellas incluso dentro de lo que iban a ser las galaxias. Estos objetos pueden haber tenido masas muy altas. De hecho,
he dicho que la formación estelar necesita polvo interestelar, etcétera, etcétera. Una cosa que no existía en esa época era polvo interestelar. Con lo cual, porque el polvo viene de los elementos pesados que se forman en estrellas, con lo cual no había polvo interestelar. Con lo cual, el proceso exactamente actual no podía haber ocurrido. Por ahí no sabemos exactamente lo que ocurrió. Pero sus modelos, los teóricos, siempre son buenos y han producido unos modelos que nos dicen que quizás objetos de miles o centenares de masas solares se formaron y muy rápidamente evolucionaron, produjeron elementos químicos pesados que a su vez de repente se explotaron y dentro de nada, el polvo y todo el resto seguía más o menos como ahora. Pero es especulativo. Pues vamos a... Si hay alguna pregunta más, una última. Me parece una subasta. Sí, si gritas un poco, te oímos todos. Quería preguntarle que cómo ha afectado a las teorías y a los modelos de formación estelar, pues esto de la materia oscura que se está descubriendo ahora, y si hay mucha diferencia entre la formación de una estrella de gran masa a una estrella de pequeña masa. Sí, bueno, sí. Bien, otra pregunta muy buena. Ambas preguntas. La existencia de la materia oscura, en principio, se introduce para explicar la formación de las galaxias. No he mencionado la materia oscura, es verdad, pero casi se debe tomar como implícita hoy día que si tienes un objeto que tiene 10.000 masas solares, una nube que puede tener esto, alrededor hay un fondo de materia oscura que tiene 5 veces más masa. Sobre todo a escalas galácticas, las galaxias se supone que forman dentro de unos halos mucho más masivas que la materia oscura. En este tipo de escalas, la materia oscura domina. Es efectiva a la hora de concentrar la masa para formar una galaxia. Pero a escala mucho más pequeña, los procesos de condensación que afectan la materia normal, procesos que dan lugar a concentración de masa, procesos con fricción dinámica o con fricción, no se aplican de tal forma a esa materia oscura, porque la interacción partícula-partícula es mucho más débil. Con lo cual, los procesos últimos de contracción estelar se afectan bien poco por la presencia de la materia oscura. Básicamente no se afectan por la presencia de la materia oscura.